Este sí es el peluche. Este es el lincecito. De ahí ha salido el pelo de la grabadora. Lo vamos a poner. Oye, que ¿tú se aprovecha? Todo se aprovecha. Del lince todo se aprovecha. Ahí está. Ah, de ahí tu nombre de la cuenta. Sí. Ah. Mira, ahora mismo es muy adorable el plano. Estupendo. Vale, pues Muy llevamos- maduro, ¿no? Llevamos 1 minuto 20 grabando, ¿vale? Estupendo. Para- Muy bien. Bueno, pues le voy a dar ya. Muy buenas a todos. Hoy estamos en una entrevista muy especial porque esto es una secuela de una entrevista que ya hicimos hace tiempo en mi antigua cuenta de Instagram que quedó hackeada y era una entrevista preciosa, una de las mejores entrevistas que he hecho yo. No lo dudo. Tú no lo dudas. Pero bueno, si no sabéis quién es, tenéis que saber quién es. Este señor es Pablo Sánchez, que es experto en mozárabe y Bueno, que... experto. O sea, tú dices... Friki. Eso es humildad esta, sí, pero... Si no lo conocéis, él es el señor que tradujo... el señor que tradujo el Principito al mozárabe. O sea, El Principito y ahora Alicia en el País de las Maravillas. no jodas, tío. Lo más difícil del universo es... ¿Más que esto? Muchísimo más, Muchísimo porque más. Bueno, es más Alicia- largo para empezar, ¿no? Y todos son juegos de palabras en inglés ¡Oh, hostia! intraducibles. ¿Verdad? Intraducibles. Oh, ¿y Y, cómo lo has y hecho? poemas. Oh, pero ¿cómo lo has hecho entonces? Sudando sangre. ¿sabes? Y con Muy mucha bien. visita al terapeuta. Porque me iba a tirar por la ventana. ¿Sabes? Con muchísimo tiempo, muchísima paciencia. Gracias, COVID. Me diste más tiempo del. Lo sé. Es que tú dices gracias COVID, pero yo le tengo que dar gracias al COVID porque yo creo que sin el COVID yo no termino mi tesis doctoral No, ¿verdad? a tiempo. O sea, yo tenía que haber pedido una prórroga y no la pedí porque me salvó el COVID. Sí, O sea, a ver. la hostia. Gracias, es que no puedo decir otra cosa. Gracias. Al señor del laboratorio chino de Wuhan allí, que gracias por el Te murciélago. queremos. Te queremos. Bueno, entonces, este señor que dice ser solamente un friki del mozárabe, pero es un experto en mozárabe. O sea, si tú no eres un experto del mozárabe, no puedes traducir Alicia en el País de las Maravillas al mozárabe. Bueno, supongo, sí. Supongo. Vamos, primero, para empezar, para que nos ubiquemos en términos así un poco tuyos, ¿cómo llegas tú al mozárabe? Pues llegué por casualidad, yo de verdad que lo digo, yo pensaba que del mozárabe se conservaba, mira, me pongo en antecedente, mi única alusión al mozárabe en mi vida es que cada vez que mi padre, papá, perdóname por lo que voy a contar, cada vez que mi padre se quejaba de los catalanes, a ver, eso es así, yo le decía, papá, no te quejes tanto porque cualquier día Juanma Moreno va a decir que la lengua propia de los andaluces es el mozárabe y que llegaron los castellanos y impusieron el castellano y mi padre me daba la razón, que esto es lo mejor de todo, ¿sabes? Bueno, y una vez que estaba, lo típico que te metes en Wikipedia y empiezas a linkear y llega, o sea, estás buscando, ¿qué te digo yo? ¿Cuál es la capital de Brasil? Y de repente llegas al apareamiento de la rana toro africana y no sabes cómo has llegado hasta allí. Pues llegué por casualidad a la lengua mozárabe y yo pensaba que de la lengua mozárabe lo que se conservaba era lo típico, como el íbero. 4 topónimos, 4 préstamos al castellano y aluciné porque por un lado había muchísimos documentos del mozárabe, muchísimos glosarios, poesías, había muchísimos términos que se conocían porque habían pasado al árabe andalusí. Había tantísimos, bueno, había una primera reconstrucción del mozárabe que había hecho Federico Corriente y se habían establecido lo que eran los grandes rasgos de la lengua, que se parecía más al italiano que al castellano. Y claro, después de todo lo que le había dicho a mi padre, de decir, papá, se va a reconstruir el mozárabe, Venga. Christopher Nolan me metió, ¿sabes? El origen en la cabeza y dije, pues si no lo ha hecho Juanma Moreno, pues lo voy a hacer yo. A ver, Es la conclusión lógica. La No única puede haber conclusión otra. posible. No Sí, puede sí, haber sí. otra. Pues mi cerebro de no hay nada más osado que la ignorancia. Dije, bueno, pues como se conoce todo el vocabulario que hay, se conoce conjugaciones, no está todo documentado, pero con lo que ya se sabe, que eso ya se sabe cómo era el idioma, y en comparación con el resto de lenguas en la época, pues digo yo que en 2-3 meses
5 como muchísimo, ya está hecha la Real Academia de la Lengua Andalusí. 6 años, 7 años, ¿sabes? Es lo que pasa en estos casos. Lo que pasa en estos casos, Sí, claro. sí. Joder, Una pandemia, una gracias. pandemia, Sí. madre mía. Pero entonces, o sea, has dicho, parece una fuente bastante abundante de escritos en mozárabe, para Sí. empezar. En términos de, o sea, porque tú has traducido el Principito y además has escrito una gramática, si no Sí, mal recuerdo, sí, una sí. gramática del mozárabe. ¿Cuánto de lo que, por ejemplo, o sea, lo bueno del Principito, que es un texto bastante largo y que tú has tenido que manejar todo el vocabulario y has sido tú, ¿cuánto hay de proporción, o sea, lo que tú has reconstruido para esta traducción, por ejemplo, cuánto has tenido que deducir o reconstruir a partir de otras lenguas? El problema, sobre todo en un libro así, es que el mozárabe es una lengua que se extingue en el siglo XIII. Entonces, y esto se escribió en el siglo XX, ¿20 o XIX? Primera o Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Segunda ¿no? Guerra Mundial, sí. No, y la Primera Guerra Mundial también fue en el 20. También fue en el Esto 20. te acabo de decir. Hoy me lía con las dos repúblicas. Soy un genio. Vale. No pasa nada, se corta. Vale. No. Se me ha ido lo que estaba diciendo. Ah, sí, que Sí. el problema realmente que hay con cualquier lengua reconstruida que se extinguió es todo el vocabulario que viene luego de. Sí. Entonces, una lengua que estaba hecha para la casa, para el trabajo, para la Ya. guerra, para lo que es la vida real. Todo lo que no sea eso hay que reconstruirlo. Ya. Telescopio, aeroplano, Ya. imposible. Tiré, en vez de hacer neologismos, en este caso tiré de definiciones. Porque, por ejemplo, para utilizar, ¿qué te digo yo? Telescopio, tubo con lente para ver las estrellas. O Vale. para hacer las Guau. estrellas más grandes. Creo que me compliqué más la vida que lo que hubiese sido elegir un neologismo, ¿sabes? Que telescopio, bueno, pues telescopio se hubiese dicho igual, tampoco había que comerse tanto la cabeza. Pero bueno, ya Vale. que estaba, tenía tanto tiempo. Vale, y, o sea que en términos de gramática realmente no has tenido que reconstruir mucho. Tu problema principal ha sido más el vocabulario que la gramática o la sintaxis o... Mira, gracias a los cielos, del mozárabe estaba lo más complicado que podía ser de reconstruir, que eran las preposiciones y las conjunciones, Sí. estaban todas. Sí. Creo que de preposiciones faltaban 2 y de conjunciones no faltaba ninguna, solamente tampoco. Creo que es la única conjunción que Guau. no estaba así, tampoco. Vale. Y por todo lo demás, bueno, podías tirar de romancear la árabe Sí. o coger el etimo latino y ver la evolución. No hubiese sido muy diferente. O sea, un andalusí lo hubiese entendido. Vale, vale. Pero luego sí, lo más complicado, las conjugaciones verbales, Sí. porque de las conjugaciones verbales, las regulares, Ujú. estaban todas documentadas. Si no eran un verbo, eran otro. En otro, sí. Menos la primera persona del plural, que solamente, fíjate, solamente estaba documentada en la palabra ganado. Y menos mal, porque sí, joder, menos mal, porque ganado se decía en romance andaluz, en árabe andalusí, ganamu, Vale. ganamos. Y digo, Vale. gracias al que se le ocurrió coger en vez de coger el participio, que es lo que hemos hecho todas las demás lenguas, ¿sabes? Porque de no haber sido por ahí, tendrías que haber supuesto, y lo mismo me hubiera equivocado. Claro, Seguramente claro. me hubiera equivocado. Porque habría tirado de cómo se dice en aragonés, sobre todo en occitano, que es la conjugación verbal que más se parece, sin ninguna explicación así aparente, y me hubiese equivocado porque en Claro. occitano es am, sin la U final. Sí. Mm. Ah. Pero gracias al que se le ocurrió, Al que se le ocurrió, decir ganado, gracias. ganamos, ¿sabes? Qué fuerte. Bueno, esto, o sea, porque vamos a hablar un poco también de la clasificación de lo que sería el mozárabe. Porque es un caso muy interesante, porque claro, la gente, una persona que no sepa puede escuchar mozárabe y puede pensar en árabe. Pero nos va a tocar esperar a las campanas. Oye, yo puedo ser muy mamarracho en una entrevista. Ustedes me decís si me estoy pasando. No, Vale. está estupendo, está Es estupendo. que, a ver, yo parto de una base. Esto es explicarlos un coñazo. ¿Sabes? Esto puede ser súper aburrido si te pones en plan técnico. Entonces digo que mientras sea riguroso lo que estoy diciendo, Ya está. si el Ya es lo que envoltorio importa. es divertido, va a entrar mucho mejor. Ese es mi método de enseñanza. Ah, genial. Porque cuando fui al condensador de flujo me dijeron, tío, no te cortes, córtate un poco, ¿sabes? Pero tío, en televisión todo es mentira. Me mandaron las preguntas y las respuestas. ¿Cómo?
En una entrevista te mandan las preguntas y las respuestas. Sí, y digo, bueno, pues para eso, Entonces, ¿qué coño hacéis? para eso que hubiese sido el cámara, no lo podéis delante. O sea, que lo que quieren es simplemente que seas tú con La tu persona, nombre. la persona, sí. Pero que la respuesta sí, es... más que nada me imagino yo que es por tema de influencer. Vale, vale, Te cogen al influencer para que tire en redes sociales. vale. No está mal pensado. Vale. Pero vamos, yo diciendo, porque me dice, oye, que la entrevista va a ser sobre poesía homoerótica andalusí. ¿Tú sabes del tema? Y yo, yo, vamos, no vi yo al Condesado de Fruzo por los cojones, ¿sabes? Y digo, vamos, que llevo soñando con este momento, mamona. O sea, me empieza a seguir lo que hacen los contenidos. Luego me empezó a seguir uno de varios de los presentadores. Luego el director, luego el guionista. Y yo diciendo, venga, y digo, ven, pero ya, sí, por favor. Y además que me hacía, no quería reconocerlo, pero era de todo lo que me podía hacer ilusión en la vida, era salir en el Condesado de Fruzo. Y además era el primero en el Museo de que yo sé que sí, dentro de lo que es el Twitter cultural, Sí. es el sueño de todo, el sueño húmedo de todos los tuiteros y del te cuento, ¿sabes? Digo, he sido yo, cabrones. Malafaca. La hostia. Esto no está grabado, ¿verdad? No, de hecho me parecería que sería el clip perfecto para el final del vídeo. Como Sí. tomas falsas y Exactamente, tomas falsas y ya Yo creo está. que sería el clip perfecto para acabar el Exactamente. vídeo. No Y aquí, pasa nada. para acabar, Malafaca sé que es la cosa, pero lo demás de... para acabar con el clip, o sea, con la entrevista y con mi carrera, ¿no? También todo junto. No pasa nada. Bueno, paso Vale. entonces retomamos. Íbamos a decir, para tener una idea de la clasificación del mozárabe, porque el mozárabe, eso, a cualquiera que lo escuche sin saber se puede perder un poco. Primero, ¿cuál sería la clasificación del mozárabe y su lugar dentro de las otras lenguas romances, ¿no? Porque es una lengua romance. Sí, es una lengua romance, pero es muy complicada en ese aspecto, porque no está linkeada con ninguna de las demás. El gallego, por ejemplo, es de la misma subfamilia que el castellano. El catalán es de la misma subfamilia que el occitano y que el aragonés. El mozárabe de nada. Vale. O sea, no tiene relación directa ni con el castellano ni con el catalán, pero tampoco con las lenguas, por lo que sabemos, de lo que fue el romance africano. Tampoco con el romance africano. Tampoco. Y además, mira, el ejemplo. La palabra 7 está documentada en el romance andalusí, era Shepti. Vale. Y Ceuta viene del romance africano, que también de la palabra 7 Vale. evolucionó de una manera completamente diferente al andaluz. Vale. Y se sabe que, bueno, por lo que se sabe del romance africano, era que estaba relacionado con el de siciliano, con el sardo. Con el sardo. Mm. Vale. Pero, o sea, entonces, claro, eso da un problema, que las pequeñas lagunas que nos quedan en mozárabe no tienes de dónde tirar. Claro. Entonces, no hay, o sea, ¿qué es de las lenguas romances, qué es lo más parecido que te has encontrado? Gracias a Alá, en este caso, lo más Sí. parecido es en la conjugación del occitano y del aragonés. Y Vale. gracias a eso, sobre todo, las lagunas en la conjugación de los verbos irregulares, Sí. ha sido más fácil sacarlo. Vale, porque los verbos, o sea, para ir un poco, sí, es un poco rollo meterse en la parte Sí. gramática, pero a mí me parece que es la parte más fascinante, ¿no? Porque, o sea, es extraño, ¿no? Que no tiene conexión con no está dentro de la rama con ninguna. No es de las otras ibero-romance, no es occitano exactamente. romance, no es el romance africano, no, es una isla Vale. en sí misma. Y claro, tú que has reconstruido, o sea, que has escrito textos sobre el tema, es que es muy fuerte trabajar con una lengua que está muerta, que no le puedes preguntar Claro. a nadie. Y claro, ¿de dónde tiras si no tienes ningún pariente cercano exacto? Y entonces, o sea, y me parece extraño que además lo que me dices es que no tampoco, o sea, uno se hubiese imaginado que como era el mundo, yo qué sé, del Imperio Romano tardío, Sí. o que tuviese a lo mejor semejanza con el romance africano, ¿no? Y Tampoco, ojalá. tampoco nada. Bueno, no. Y sorprende lo que dices de que cómo se parece más al occitano que a una lengua peninsular, ¿no? O sea, es muy raro. Es muy Claro, raro. sí, sobre todo porque el occitano no se formó en el norte de España, se Claro. formó en el sur de Francia. Pues las conjugaciones verbales se parecen más a esas que a las de cualquier otra lengua. Que es Pero menos mal. Menos mal. Claro. Y en términos después de
porque, o sea, una de las cosas del mozárabe es que ¿hay alguna fuente mozárabe que esté usando alfabeto latino o todas son o todas son con alfabeto hebreo y alfabeto árabe? Mira, el alfabeto latino se utilizaba para el latín, pero por una razón, y es que los andalusíes nunca pensaron que romance y latín fueran lenguas diferentes, o por lo menos al comienzo. Vale. Pensaban que se escribía en latín, se pronunciaba en romance. Entonces solamente escribían lo que era romance fonéticamente, para eso tiraban del árabe o del hebreo. Es curioso, es curioso. Es que, o sea, ellos, o sea, te pregunto, porque yo no creo que ellos llamasen a su lengua el mozárabe, o sí lo llamaban. No, lo llamaban, al comienzo lo llamaban, bueno, esto os va a reventar la cabeza lo que voy a decir, este es el pepinazo del siglo. Al comienzo lo llamaban latín, tal cual, pero sobre el siglo XI, siglo XII, lo llamaron, redoble de tambores, español. ¿Cómo os quedáis? Español, la primera lengua en la historia a la que se le llama español. Bueno, español es una palabra occitana, ¿sabes? Que esto es lo mejor de todo, que el topónimo español ni siquiera en castellano, ni siquiera es en castellano. En castellano, sí. Sería, bueno, lo dicen la arabización de la palabra, que es hispanilla, Sí. que si empiezas a cocinarlo, ¿de dónde viene el romance? Sea span. Sí. Pero vamos, span viene de hispano, Claro. español. Es curioso. Qué fuerte, o sea, que ellos llamaban hispanilla. Sí, hispanilla a la lengua romance. A la lengua romance. Entonces, o sea, intuyo que en algún momento entendieron que eran dos lenguas Sí, ya diferentes. O sí, sea, hay un texto de Al-Idrisi, Ujú. del libro de Ruggiero, del rey Rogelio II, creo que era, de Sicilia, Rogelio II, sí. en el que está explicando cómo se dice a determinadas plantas en todas las lenguas que se hablaban en al-ándalus. Vale. Y dice, por ejemplo, cómo se decía una lengua en árabe clásico, cómo se decía en árabe andalusí, cómo se decía en latín y cómo se decía en romance andalusí, claro. en hispanilla, Claro. en español. Wow. Es muy potente, es muy potente. Es la hostia, Mm. Wow, ok. Vamos a ver, entonces. ¿Cuánto había? O sea, porque han mencionado, o sea, es un pequeño inciso, pero me parece que es interesante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿había mucha diferencia entre el árabe estándar, digamos, y el árabe andalusí? Sí, pero como todo, no había un árabe andalusí. Al final todas las lenguas es un conjunto de variaciones. Entonces, el árabe que se utilizaba, se conoce bastante bien el árabe andalusí, porque en al-Ándalus fue el que se utilizó para la escritura. No se tiró principalmente del árabe clásico, sino de la modalidad propia. Claro, es Vale. que piensa que pillaba, o sea, al-Ándalus pillaba como muy lejos de todo. Claro. Sí. Entonces, más o menos hasta los almohades, porque hay incluso quien dice que hay que dejar de hablar del andaluz con la invasión almohade. Sí. Bueno, no sé hasta qué punto, pero sí da la sensación de que ese mundo único, Sí. esa orientalización extrema del mundo visigodo desapareció con los almohades. Y sí que se perdió la identidad propia de lo que había sido al-Ándalus como tal, para ser ya una provincia más de un imperio del Magreb. Bueno, pues hostia, no sé a qué venía esto. Perdonad, no sé a qué venía. No, te estaba preguntando lo de la diferencia entre el andalusí y el... Sí. Eso, sí. Pues se utilizó el árabe andalusí de Córdoba Ujú. para utilizarlo como lengua estándar, como la modalidad de prestigio, que era la modalidad que se utilizaba en todos los textos. Y con el romance andalusí pasó lo mismo. Se Vale. tomó la modalidad de Córdoba para escribirse en todo el andaluz. De Vale. hecho, donde más se escribió romance andalusí, que esto es maravilloso, fue en Tudela. Que dicen, ¿vale? O sea, no, pero tiene sentido lo que has dicho, porque claro, has dicho que se parece mucho al aragonés y... Ah, mira, visto así, sí, ¿tiene sentido? sí, pero sabemos que en la marca superior del andaluz ya se hablaba una lengua de transición de lo que eran las lenguas del norte y el andalusí. A lo mejor un gaditano no terminaba de entender a alguien de Tudela hablando los dos en su propio romance. Sí, Pero sin embargo, a la hora de escribir, sí que escribían exactamente igual que se escribía en Córdoba. vale, porque habían cogido ese... Eso escritura es, de utilizado referencia. como esa especie de, Vale. de coiné. Vale, y o sea, entramos aquí en temas así del lenguaje. Primero,